Este mini documental trata sobre la violencia y su impacto durante el periodo de gobierno de la Unidad Popular y también su influencia o efectos sobre el quiebre institucional ocasionado hacia el final de este periodo. Asimismo, plantea este mini documental la pregunta de si el quiebre institucional fue ocasionado por el golpe militar de 1973 o si el golpe militar y el inicio del régimen militar fueron meramente las consecuencias o resultados de este quiebre institucional que se iba fraguando desde bastante tiempo. Este ensayo va a intentar responder a estas dudas. Es el día 4 de septiembre de 1970, día de elecciones nacionales en Chile. Se presentan 3 candidatos de tendencias políticas variadas y bastante opuestas. Por el lado de la derecha y presentándose como independiente está Jorge Alessandri, candidato de tendencia capitalista y conservadora liberal. En el lado del centro está Radiro Tomic, de la Democracia Cristiana. En el apoyado por la Unidad Popular, de izquierda a extrema izquierda, está Salvador Allende. Este día de elecciones fue bastante tenso debido a las posturas políticas que se enfrentaban. Y si bien se creía de que iba a ganar en las elecciones por mayoría simple Jorge Alessandri, como demostraban algunas encuestas en las cuales indicaba que iba a ganar por una mayoría, por un 35%, se dio el resultado opuesto. Fue Salvador Allende el que obtuvo una mayoría relativa de 36,6% y después lo seguía Jorge Alessandri por un 35,3%, lo que era una diferencia prácticamente nula. Y por eso, tiempo después, tuvo que ratificarse la elección por parte del Congreso que dio como ganador a Salvador Allende. Hay que recalcar al mismo momento que el país estaba inmerso en una crisis institucional y que los niveles de pobreza, desempleo y otros eran graves, por lo que esta elección fue particularmente tensa. Un evento que sin duda llama la atención respecto al tema tratado en este mini documental es el evento del Tacnazo, en el cual un grupo de militares se acuartelaron en el regimiento Tacna el día 21 de octubre de 1969, meses antes de las elecciones de 1970 y de la asunción de Allende como presidente. Y si bien este evento no tuvo mayores consecuencias, algunos creen que fue un precedente para el golpe militar de 1973 y otras intervenciones anteriores a esta, por lo que parece un inicio adecuado para analizar la violencia política durante e incluso antes al régimen de la Unidad Popular. Cabe destacar que esta revuelta o rebelión militar fue, según se cree por la mayoría de historiadores, debido a la falta de equipo y a los bajos salarios que tenían los oficiales de este regimiento. Sin embargo, hay otro evento que repercutió gravemente en la política chilena, como fue el secuestro y asesinato del general Schneider, que en ese momento era comandante en jefe del ejército. El general Schneider
sostenía la doctrina de que el ejército y las otras fuerzas armadas no debían intervenir en la política y de que debían respetar la institucionalidad democrática, a no ser que hubiera un caso de grave crisis constitucional y de que el gobierno violara las leyes, lo que los partidarios del golpe sostendrían fue una justificación para este. Pero en ese momento René Schneider sostenía de que los militares bajo ninguna manera debían involucrarse en las elecciones. Un evento que marcó la política chilena del momento y particularmente importante por su nivel de violencia fue el intento de secuestro del general Schneider, en el cual el 22 de octubre de 1970, para prevenir las elecciones, para prevenir la ratificación de Salvador Allende por el Congreso y sembrar un ambiente de caos que no permitiera el ascenso al poder de este, un grupo de extrema derecha, guiado por el general Viu del Partido Nacionalista, intentó secuestrar a el general Schneider, pero este intento fue fallido, puesto que el general Schneider intentó defenderse y sacó su arma de servicio y fue acribillado al instante. Algunos creen que fue este evento el que dio por asegurada la victoria de Salvador Allende en el Congreso, al ser ratificado inmediatamente unos días más tarde. También hay que recordar que este atentado fue planificado por la CIA y de que hubo dos intentos de secuestro fallidos anteriormente. El presidente Allende asume el 4 de noviembre de 1970 y, como sabemos, en diciembre él firma el Estatuto de Garantías, con lo que la tensión política se alivia hasta cierto grado. El primer año de gobierno de Allende fue bastante exitoso en términos de economía. Y si bien hubo tensiones o conflictos políticos, estos se concentraron principalmente en el área rural, puesto que estaba Allende promulgando su reforma agraria. Respecto a los números económicos, el PIB creció un 8,3%, el desempleo bajó a más o menos la mitad y la inflación bajó en un 12,8% comparado con 1970. Aunque debe admitirse que gran parte de estos éxitos económicos se debieron a una política un tanto irresponsable de impresión de dinero y efectivo, y que a la larga esto causaría mayor inflación y desempleo. Otros eventos que causaron cierta conmoción fueron ciertos asesinatos que ocurrieron en la zona agraria, como el de Germán Meri, que iba a expropiar una empresa y él fue asesinado por un dueño de fondo. Al mismo tiempo se empezó a ver violencia en las calles, lo que si bien no fue como la que se presentó en 1972 y 73, no iba mostrando signos de mejoría. Por otro lado, hubo expropiaciones de empresas por parte del Estado que estaban muy lejos del rubro rural, y esto causó ciertas tensiones políticas. También se procedió a la nacionalización del cobre, que se aprobó por el gobierno, pero fue esta misma nacionalización del cobre la que permitió al gobierno insertar la idea con fuerza de expropiar propiedades, lo que fue utilizado durante el resto del gobierno.
especialmente cuando se expropiaron empresas monopólicas o relativamente grandes y fueron a parar al área de propiedad social, o al menos a un área de propiedad mixta. A finales de 1971, en noviembre, Fidel Castro, dictador cubano, hace una visita a Chile, pero esta visita causó bastante controversia, puesto que Fidel Castro se mantuvo en el país durante más de 3 semanas, cuando las visitas por reglamento deben ser de menos de una semana. Esto causó que sectores de la derecha y del centro tuvieran bastantes sospechas de esto, y también hubo protestas en contra del comunismo por parte de ciertos segmentos de la población. Un mes después, en diciembre, se decretó el primer estado de emergencia debido a ciertas protestas por el desabastecimiento y en contra del gobierno. Fue Augusto Pinochet el encargado de la zona de Santiago y de velar por el toque de queda y que este se respetara. Algo que llama bastante la atención es la declaración de Augusto Pinochet de que él no permitió salir a los militares porque si los militares salen a la calle ellos van a salir a matar, lo que significa que aún existía la doctrina constitucional de Schneider de que los militares no debían intervenir en la política. Sin embargo, se puede ver un atisbo de mayor tensión política y violencia en la sociedad chilena. En 1972 la situación política sería cada vez más grave, con numerosos decretos de estado de emergencia, incluso estado de catástrofe por parte de Allende, de los que en algunos casos estaría de cargo Augusto Pinochet. Hubo en ciertas ocasiones una gran cantidad de arrestados no solamente por disturbios, sino por violar meramente el toque de queda, lo que demuestra que hubo cierto conflicto cada vez creciente en la política chilena. En este mismo tiempo, la actividad de la prensa, especialmente la opositora al gobierno, se fortalece y hay constantes conflictos en la prensa sobre posturas políticas. Es bastante común leer en los periódicos de la época que la prensa oficialista declara que los opositores, especialmente los partidos de derecha como el Nacional, son momios, son sediciosos y que intentan hacer un golpe de Estado. Por el otro lado, los partidos de derecha y la prensa que los apoya sostienen de que el país cada vez se está volviendo más autoritario por las sanciones que ocupa el gobierno en contra de la prensa opositora. Respecto al paro de octubre de 1962, debido al desabastecimiento y a la falta de alimentos y a la crisis económica que el país estaba atravesando, el gobierno, viendo las consecuencias del paro de camioneros, de taxistas y de otros gremios, intentó reprimirlos, muchas veces con violencia policial. Además, se decretó la ley de armas, la cual prohibía tener a ciertas personas de armamento, especialmente de ametralladoras o armas de alto calibre. Esta medida fue promulgada para controlar a los grupos de extrema derecha y a los grupos opositores, igual que la ley de seguridad de Estado, que se utilizó para reprimir a periodistas de tendencia opositora al gobierno. Sin embargo, en el caso de la ley de armas, esta fue utilizada por el ejército y las otras fuerzas armadas para requisar armamentos en los cordones industriales de guerrilleros de extrema izquierda.
por lo que fue un obstáculo al gobierno. Una cuestión considerablemente grave es que las Fuerzas Armadas empezaron a encontrar en los cordones industriales armamento, granadas Molotov y otras. Y esto se condice con la evidencia y testimonios de personajes como Miguel Enríquez, de que se estaba armando una fuerza popular en los cordones industriales, por lo que esto fue un ámbito especial de conflicto durante 1962 y 1973, puesto que estos grupos fueron armándose gradualmente. Respecto a las acusaciones constitucionales, una de las más graves que se dirigió fue en contra del ministro del Interior, Hernán del Canto, en agosto. Las acusaciones constitucionales fueron parte importante de la actividad de oposición en contra del gobierno, y en este caso los principales puntos en contra de Hernán del Canto fueron que toleraba a los grupos de extrema izquierda, que reprimía la prensa y de que reprimía el derecho a reunión y las protestas en contra del gobierno. Además, se le acusó, en un caso bastante grave, de internar bultos de armamento desde Cuba para armar a grupos de extrema izquierda, acusación que resultó verdadera, a pesar de que Hernán del Canto negara que estos fueran bultos de armamento. Después de haber sido destituido Hernán del Canto como ministro del Interior por haber sido aprobada la acusación constitucional por parte del Parlamento, asume Jaime Suárez Bastidas, el cual renuncia a los 3 meses de ingresar en el cargo, del 8 de agosto de 1972 al 2 de noviembre de 1972. Respecto a Hernán del Canto, hubo un gesto bastante provocativo del gobierno, al menos desde la perspectiva de la oposición, que fue que después de haber sido destituido el presidente Allende le da el cargo de secretario de Estado, lo que fue visto como de mal gusto por la oposición. Sin embargo, después de haber asumido Jaime Suárez Bastida y haber renunciado a asume Carlos Prat González, general de ejército, en un intento de conciliarse con la oposición. Y renuncia el 27 de marzo de 1973, puesto que la Constitución de 1925 imponía que los ministros militares debían dar paso a las elecciones parlamentarias y no interrumpir con estas. En estas elecciones parlamentarias ganaría la oposición por un 54,5% y la coalición de Salvador Allende, la Unidad Popular, se quedaría con un 45%. Lo que impediría que hubiera una acusación constitucional, si bien podría bloquear la coalición opositora las leyes de Salvador Allende. Después de esto asumiría Gerardo Espinosa del Carrillo, del Partido Socialista. Este ministro del Interior fue destituido meses después de asumir el cargo debido a una grave acusación de reprimir a la prensa, puesto que los periodistas del Canal 9, que eran de un canal opositor, fueron expulsados de por miembros de extrema izquierda que ocuparon su canal, y estos tuvieron que moverse al Canal 6. El ministro del Interior, Gerardo Espinosa, ordenó requisar los equipos para que dejaran de transmitir, y esto fue visto como una medida de autoritarismo presidencial por parte de la oposición, por lo que, al ser aprobada la acusación, tuvo que ser destituido Gerardo Espinosa. La situación económica en el país empeoraba cada vez más. La inflación en abril de 1962 llegó a casi el 40%. Los salarios reales de enero de 1972 bajaron en un 13% en abril de 1973. En el primer semestre de 1972
PIB creció algo, pero en el segundo semestre cayó en un 5%. El coeficiente de inversión fue cayendo cada vez más. Y hacia 1963, para mantener abastecida la población de alimentos y útiles de primera necesidad, se tuvo que gastar más de 500 millones de dólares para importarlos. Una situación claramente caótica. Por otro lado, la violencia aumentaba y los obreros de los cordones industriales se armaban cada vez más. Y había muchos conflictos cuando las Fuerzas Armadas intentaban requisar el armamento que se escondía en los cordones industriales. Sin embargo, Salvador Allende no hizo un llamado explícito a que defendieran su gobierno, al menos no hasta el tanquetazo. Cuando vino esta rebelión armada, Salvador Allende indicó en un aviso por radio de que los obreros que querían defender al gobierno iban a tener las armas necesarias para hacerlo. En 1973 la situación empeora políticamente y en términos de violencia, llegando a ser casi insostenible. El 22 de junio un regimiento se subleva, dando origen al tanquetazo, en el cual murieron al menos 20 personas. Este fue un intento de golpe de Estado, pero fue rebatido por parte del general Carlos Prats, resultando en la muerte de 20 personas entre soldados y civiles. Sin embargo, ya se conocía de que iba a haber algún golpe de Estado próximamente. Se puede constatar que Allende, al saber de este intento de golpe de Estado, llama al pueblo a las armas y les indica que si quieren defender al gobierno, ellos van a tener las armas que necesitan. Poco tiempo después, el 22 de agosto, el Congreso declara como inconstitucional el gobierno de Allende, indicando como razones de esto el que se violó la Constitución, el que se reprimía a la prensa, el que se violó el derecho a la libre reunión, el que se limitaba la libertad de expresión, el que se toleraba a grupos de extrema izquierda haciendo atentados y a la grave situación de inseguridad en el país. Además, se llama a las Fuerzas Armadas a actuar para imponer el orden y la legalidad, siendo este un grave caso de deterioro institucional y una muestra del punto al que el país había llegado. Como dicen los afiches, entre el 22 de agosto y el 11 de septiembre, cuando aconteció el golpe, el ejército y el resto de las fuerzas armadas requisaron cantidades importantes de armamento de grupos de extrema izquierda, especialmente los cordones industriales. Los conflictos armados se intensificaron entre los grupos de Patria y Libertad, Rolando Matus y otros. La situación estaba cada vez más tensa. Los últimos días, la última semana antes del golpe, se encontraron cantidades enormes de armamento cerca de puertos. Y hubo tiroteos con varios muertos cuando el ejército requisó estos. La situación era insostenible. Hubo algunos intentos de diálogo, como cuando el presidente Salvador Allende con el arzobispo de Santiago, Raúl Silva Enríquez, dialogaron junto con la oposición de derecha y de centro, pero esto no llegó a ninguna parte. Algunos creen que fue culpa de Salvador Allende, otros creen que fue culpa de su coalición. Y aún hay algunos que creen que fue culpa por las condiciones que imponía Andrés Aylwin y Patricio Aylwin, conservadores del Partido Demócrata Cristiano y otros también del Partido Nacional.
lo que sucedió es de que no se llegó a ningún acuerdo. Y el 11 de septiembre a las 6 de la mañana la Armada empezó a hacer sus primeros movimientos. Después en Santiago a las 8:30 se acuartelarían los soldados y después saldrían a la calle. Se intentaría negociar con el presidente para que se rindiera, pero este se colocó en la moneda y no salió. Finalmente, a las 11 de la mañana se le deja que salgan algunos empleados y las mujeres que acompañan al presidente Salvador Allende. Y finalmente, a las 12 de la mañana, al haberse resistido Salvador Allende a rendirse, y bombardear la moneda. Entra el regimiento Win y otros y encuentran al presidente Salvador Allende muerto de un tiro. Por lo que podemos apreciar de aquí, todavía no se rinde, la pregunta a pesar de si el quiebre institucional de todo el daño que se ha se causado ocasionó en su interior. al momento El fuego del golpe militar, continúa si se ocasionó mucho antes, en forma insistente en cuando contra del Palacio de Gobierno. el diálogo Los impactos se mayores se divisan desde esta dejó a un lado posición y a la derecha violencia de la puerta empezó a dominar principal, en las espacio oficinas que político. normalmente ocupaba el ministro del Interior Carlos Briones Esto y el subsecretario Daniel Vergara. indicaría, En el tercer basándose piso en lo que se ha funcionaban visto habitualmente hasta ahora, oficinas administrativas y la de capilla que del el golpe Palacio. militar y El despacho este tipo presidencial de está acciones hacia la armadas fueron izquierda de la puerta simplemente una principal, manifestación donde se alcanzan a del apreciar gran algunos deterioro impactos de democrático y armas de del grueso clima calibre. institucional que ya estaba presente, simplemente siendo esta Aún arde una la puerta funesta del Palacio. manifestación de la crisis en la que está el país. Lo que sucedió el 11 de septiembre de 1973 es un vivo testimonio de lo que sucede cuando se abandona el diálogo y cuando se abandona la tolerancia a diferentes ideas. También es una demostración viva de lo que sucede cuando la violencia se apodera del discurso político y se apodera de la sociedad. Y que esto puede terminar en consecuencias lamentables como un golpe militar y un régimen que impondría sus manos de hierro durante 17 años. Esto sirve para recordar de que cuando se pierde el diálogo y cuando se pierde la institucionalidad, se pierde la democracia y al final pierden todos.